Buenos días, señores estudiantes del cuarto año de educación secundaria. Les saluda el profesor Ricardo y vamos a continuar con nuestras clases virtuales de literatura universal. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar es el Renacimiento. Recordemos que hemos dejado atrás esta época medieval en que la Iglesia había sembrado la ignorancia, la superstición y otras taras en la humanidad. La gente creía ciegamente lo que la religión imponía, y los dogmas, las enseñanzas irrefutables que se daban en la Edad Media eran seguidos al pie de la letra. Pero también estudiamos la época del Prerrenacimiento, donde en Italia escritores vinculados al movimiento Dolce Stil Nuevo van a empezar a desconfiar, a dudar de lo que la iglesia dice. Por ejemplo, que la tierra era plana, que los barcos se caían por el filo del mar, que había criaturas extrañas en otros continentes, etcétera. El hombre va viajando cada vez más, va investigando cada vez más y descubre que nada de lo que anteriormente era dicho era real. Esto va a generar un renacer del pensamiento, un renacer, un renacer en la conciencia y la conducta humana, sobre todo porque se va a producir un hecho importante, la llegada a América y su posterior conquista. Bueno, entonces vamos a empezar a definir formalmente a este movimiento literario. El Renacimiento es entendido entonces como el periodo literario comprendido entre los siglos XVI y XVII, en el cual se da un acercamiento a la cultura grecolatina. Y es que el hombre medieval, que había estado mucho tiempo influenciado por la iglesia, no era un buen referente para esta época. Y en el Renacimiento quisieron buscar algo mucho mejor, más elaborado, y que se alejara de todo lo medieval, y miraron un poco más atrás y justamente encontraron, como ya lo hemos estudiado, al clasicismo griego y todos sus avances en ciencias, en conocimientos, en las artes y en la literatura. ¿Qué contexto tuvo entonces este renacimiento europeo? En primer lugar, como dijimos, y lo que va a marcar el punto de quiebre, el descubrimiento del nuevo mundo, América. En segundo lugar, las universidades se van a incrementar. Si bien es cierto, todavía la iglesia está a cargo de ellas, muchos tienen órdenes religiosas basadas en la ciencia, como los jesuitas, que estaban en contra de la antigua dogma, de los antiguos dogmas medievales. Las monarquías se vuelven más absolutistas, los reyes expanden sus territorios, como España, al llegar a América, Inglaterra, que también llegará a América, en este caso del norte, entonces van a difundir su pensamiento y sus costumbres culturales a cada colonia que van conquistando. Y también un hecho importante va a ser la crisis de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se va a quebrar y nacerá la Iglesia Protestante, madre de todas las iglesias cristianas que en la actualidad existen. Y esto por la gran crítica que se le hace al catolicismo, que discrepaba mucho del cristianismo original de Jesús y sus apóstoles. Los protestantes reciben ese nombre justo por las protestas que presentan en contra de las costumbres de la Iglesia Católica, entre ellas sus vicios por el dinero, por las perversiones sexuales, por los paganismos. Por ejemplo, la Iglesia Católica carga en procesión imágenes de culturas que no estaban contempladas como costumbres o conductas en el cristianismo de los apóstoles. Los protestantes quieren volver a ese cristianismo, la Iglesia Católica no quiere negociar y entonces se va a fraccionar la Iglesia. Todo esto marca entonces al Renacimiento más la hegemonía cultural y política de España. Recordemos que España llega a América, su conquista es inminente y también su economía mejora muchísimo tras todos los años en que ellos se llevan tesoros
de las colonias conquistadas. ¿Qué etapas tuvo el Renacimiento? Vamos a mencionar dos etapas, cada una en un siglo determinado. La primera se va a dar en el llamado humanismo, que es la continuación exacta del prerrenacimiento italiano. El humanismo desarrollado en el siglo XVI, de influencia justamente italiana del Dolce Stil Nuovo, va a preocuparse por el contenido de las historias que debían estar muy relacionadas ya no con lo religioso y espiritual que era lejano, sino con lo humano inmediato, con lo cercano, con lo que podíamos ver. ¿Sí? Entonces, la manera en que se cuente no importaba tanto como aquello que se contaba. Muchos escritores van a abandonar el latín o las lenguas especiales para elegir lenguas más populares y hacer que todos puedan tener acceso a esta nueva literatura. Se van a imitar a los tópicos griegos, a estos temas literarios que en el clasicismo tuvieron mucho éxito, serán traídos nuevamente al Renacimiento, obviamente adaptados a su realidad. Y esto porque se reflejaban las mismas situaciones en Europa del Renacimiento. ¿Qué características tuvo el humanismo? La primera, el antropocentrismo. El hombre será ahora el eje temático de las historias. Ya no girarán las historias en torno a Dios, a religiosos y sus milagros. Y se van a explorar las emociones, conducta y deseos humanos. De allí nacerán las más importantes obras. Una segunda característica será lo retrospectivo. Como dijimos hace un momento, se va a volcar la mirada hacia el pasado y se observarán los cánones de la antigua Grecia clásica como referentes para la literatura del Renacimiento. Las obras se van a inspirar en leyendas y en personajes del clasicismo, como aquí tenemos el personaje arquetípico de Edipo Rey, el hombre que lucha contra su destino, que será un tópico importante en la literatura del Renacimiento de diversos países. Otra característica es el racionalismo. Recordemos que se abandona la época de ignorancia y entonces la razón estará por encima de todo, de los ideales y de las supersticiones. Se podían escribir poemas de amor siempre y cuando sin perder la conciencia de lo que se hacía. Y los personajes de esta literatura humanística van a reflexionar mucho sobre su vida y sus actos. Van a analizar el laberinto en el que se hallan, un laberinto de emociones por el cual deberán tomar una decisión que saben que van a acarrear muchas consecuencias en sus seres más cercanos. Este va a ser el inicio de una posterior literatura psicológica, el racionalismo. Tenemos también a la naturalidad como característica del humanismo. La naturalidad hablaba de la condición humana, de la aceptación de cómo era el hombre, con sus defectos y virtudes, con sus necesidades y con sus situaciones cotidianas. Por ejemplo, sabemos que en la Edad Media muchas cosas estuvieron prohibidas. El hombre vivió reprimido, no podía manifestar sus pensamientos. Todo debía ser acorde a lo que la iglesia pedía. Recuerden que incluso la risa era pecado en la Edad Media, por la absurda idea que se tenía de que Jesús nunca se había reído, porque en la Biblia no mencionaban eso. El hombre, el ser humano del Renacimiento, va a ser aceptado tal y como es, y al aceptarlo tal y como es, no se le censura y puede aparecer en las obras literarias. Por ejemplo, el personaje de Fuente Ovejuna, el comendador Fernán Gómez, es un hombre lascivo. Su naturaleza lo hace ser un hombre pervertido, un violador no constante. Y esta condición humana que la literatura permite que ingrese a sus historias va a desarrollar una obra y una revuelta importante que marca a esta obra literaria, ¿no? Entonces, cada característica del ser humano, sea buena o negativa,
es aceptada en la obra porque va a permitir que se desarrollen grandes historias. En la naturalidad también tenemos que mencionar el vínculo y la admiración hacia la naturaleza, el llamado locus amenus. Locus es el lugar y amenus lleno de vida. Recuerden que los griegos creían que los bosques, por ejemplo, estaban llenos de ninfas, de espíritus, ¿no? Que el río estaba vivo, que los árboles hablaban, que las flores sonreían, etc. Los escritores del Renacimiento van a tomar esto para sus historias, sobre todo para sus églogas, sus historias de amor pastoril. Y cuando el poeta enamorado reciba la aceptación de su amada, el arco iris aparecerá en el cielo, las flores brillarán, el río correrá más cristalino, etc. Pero si muere el ser amado, las hojas de los árboles caen, las flores se marchitan, el río se pone turbio, el cielo se pone gris, los animales aúllan, etc. Siempre la naturaleza se vincula al ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre es parte de ella. Vamos a continuar ahora con la segunda etapa del Renacimiento. A esta segunda etapa se le llama barroco. El barroco, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, recarga mucho la obra de arte con detalles, con minuciosidades, ¿sí? En el caso de la literatura va a ser un uso excesivo de adjetivos, de palabras, de figuras literarias, de descripciones, y van a ir relegando a la acción, a la historia. El barroco se va a desarrollar en el siglo XVII, se convierte rápidamente en una tendencia artística europea. Como lo hemos dicho, se preocupan más por la forma, en cómo se ve, así lo que se cuente no sea tan importante. La forma se va a exceder en recursos literarios, en metáforas, en floreos lingüísticos, y esto va a hacer que la obra literaria no sea muy comprensible para todo el público. ¿Qué características tuvo el barroco? En primer lugar, el artificio. ¿Qué era el artificio? Se va a imitar la naturaleza recreándola, mejorándola en busca de lo perfecto. O sea, si había algo que no nos gustaba, si había algo que no era tan hermoso como para ponerlo en una obra literaria, el escritor la embellecía. Por ejemplo, tenemos a los pastores. Los pastores clásicos grecolatinos eran pastores hermosos, llenos de virtudes, tocaban instrumentos musicales, recitaban poemas, sabían canciones, se bañaban, eran atléticos. Pero si uno miraba a los pastores del Renacimiento, pastores europeos, eran ignorantes, sucios, torpes, feos, no eran rubios, no eran cultos. Y entonces, cuando los escritores del Renacimiento querían hacer églogas, contar historias de amor entre pastores, no podían representar a los pastores europeos tal y cual eran. Así que los hermosearon, los embellecieron, los recrearon al estilo antiguo griego. Muchas historias literarias del Renacimiento van a falsear, van a maquillar, van a embellecer la realidad de la época, para que sea todo más hermoso. Recuerden que ese era el objetivo del barroco, haciendo que al final la imitación, como dice aquí, supere a lo original. La siguiente característica será la minuciosidad. El estilo se vuelve exagerado, como vimos en el cuadro, y recargado tanto en narrativa como poesía. O sea, se van a mencionar detalles. Podían pasar páginas desde que una persona se levantaba de su asiento y llegaba hasta la puerta. Todo por querer representar la realidad, o mejor dicho, hermosear la realidad. Y entonces, como vemos aquí en este segundo cuadro, las acciones se verán relentadas por descripciones y figuras literarias. Se pierde más tiempo describiendo el detalle que contando la misma historia. Aquí vemos un cuadro barroco, por ejemplo. Son tantas las imágenes y cada imagen está tan bien trabajada y cada una tiene, como ustedes pueden ver, una expresión diversa en su rostro,
que al ser tantas imágenes, uno no puede ver todo y se marea en el exceso de detalles. Eso es lo que pasa también en la literatura barroca. Tú lees un libro barroco y te vas a perder en tantas descripciones que va a haber un momento en que retrocederás para leer de nuevo y saber en qué iba la historia. Por último, tenemos el formalismo. Como ya dijimos, la forma predomina sobre el contenido, es decir, la elegancia del discurso sobre la historia. Entonces, así yo contara la historia de un ignorante, de un campesino, este ignorante, este campesino no podían hablar como realmente lo hacían. Había que embellecer su forma de hablar. Por ejemplo, en el Quijote de la Mancha, Sancho Panza no es vulgar, pero tiene una costumbre popular, dice muchos refranes. La manera en que Sancho Panza habla es tan elegante si lo comparamos con la forma en que realmente hablaban los campesinos de su época. Se recurre también a iconos grecolatinos, asumiendo que son un referente universal, es decir, se exigía tanto en el barroco que la gente conociera todos los elementos clásicos grecolatinos que eran usados en comparaciones y uno a veces no entendía porque no tenía ese conocimiento. Muy bien, muchachos, esto ha sido un resumen, una introducción al Renacimiento. En clases posteriores vamos a estudiar a los autores tanto del humanismo como del barroco. Ahora te voy a indicar algo que tú vas a hacer luego de ver este video. Presta mucha atención. Muy bien, como tú puedes ver aquí, está el libro nuevo que estamos ya iniciando y aquí también está resumido todo lo que hemos estado desarrollando en las diapositivas en este video. Tú con lo que hemos visto en el video, porque no se te puede dejar tarea ahora que estás en semana de evaluaciones, tú vas a desarrollar solamente la primera página de actividades, que son preguntitas para marcar, mira, son solamente 8 preguntas. La lectura del Quijote no la avances aún. ¿Está bien? Entonces, vas a desarrollar esta primera página de actividades y luego la vas a fotografiar como evidencia. Y yo ya te voy a indicar cómo la vas a enviar cuando estemos en nuestra asesoría virtual. Bien, muchachos, eso es todo. Espero hayan podido comprender y conmigo será hasta una próxima oportunidad.